Vamos a conversar con quien tomó la medida, que es Esteban Bullrich, el ministro de la ciudad. ¿Qué tal, Bullrich? Buen día. Buen día, María. Gracias por el llamado. Bueno, la página está caída. Le digo que hemos intentado hacerlo vía internet, o por lo menos hacer la consulta y tratar de ver cómo son los formularios, y por estas horas se ve que la página ha tenido demasiada demanda y está caída. La reiniciamos, probé hace un segundo y estaba funcionando, y recién en otro canal que la probaron funcionó. Como dice María, hay mucha demanda, ya tenemos más de 2.000 inscriptos. Pensemos que el total de inscriptos que deberían llegar al 22 son 50.000, con lo cual realmente está habiendo mucha demanda, y por eso me importa aclarar de inicio nomás que la gente sepa que no hay un apuro por hacerlo. De acá al 22 de noviembre es lo mismo si uno lo hace hoy o lo hace el 22 de noviembre, ya que el sistema no va a considerar el momento de la inscripción, sino los datos que contempla el reglamento, que no tienen nada que ver con el momento de la inscripción en sí. A ver, expliquemos justamente para que la gente sepa que tiene tiempo para inscribirse, cuáles, según el reglamento, los criterios de asignación de las vacantes. Bueno, el principal es en primaria inicial es la región geográfica donde uno vive, que sea la más cercana a la escuela. Luego también hay considerandos como puede ser el tema de tener un hermano dentro de la escuela, o que haya uno estado en el nivel anterior en la misma escuela. Por ejemplo, si fue un jardín de una escuela que tiene primaria, va a tener prioridad para ingresar a esa primaria el alumno que haya hecho el jardín en la misma escuela. Así que en ese sentido son, como digo, está establecido en el reglamento ciertos parámetros de prioridad que se van a respetar, obviamente. En ninguno de ellos está el momento de la inscripción, así que esto, para llevar cierta tranquilidad, por ahí están todos ahora como que se bajó la bandera largada y están todos queriendo acceder en este momento, pero no hay ningún apuro real. Hay tiempo hasta el 22 de noviembre. De cualquier manera, obviamente que vamos a recibir todas las inscripciones. Está el 147, que en algún momento también rebalsó de llamados, también está siendo restablecido. Así que bueno, estamos tomando todas las medidas para que esto se simplifique lo más posible. Ahora, esto suple la vieja metodología que de repente uno iba a las escuelas públicas, preguntaba o se fijaba, ¿no? Si estaban pegados los avisos respecto de cuándo se iniciaban las inscripciones, y que después también los resultados los entregaba la propia escuela. Ahora es esto centralizado en el Ministerio de Educación, que es el que asigna las vacantes. Claro, es más directo, porque lo que pasaba en ese momento era que si uno por ahí en la escuela que había elegido como primera opción no había vacante, tenía que ir a otra escuela. Ahora, automáticamente, de acuerdo a las prioridades que cada uno fijó en el momento de la inscripción, el sistema le va a asignar la escuela directamente que tiene la vacante. Por lo tanto, va a hacerle más fácil la vida, que es lo que nos pide Mauricio al final del día, ¿no? Que le simplifiquemos la vida a los ciudadanos en lo que hace a su relación con el gobierno de la ciudad. Y en ese sentido, no tiene que presentar la documentación más de una vez, la hace una sola vez en la escuela que eligió como prioridad, presenta la documentación, y esa documentación ya es recibida digitalizada por el gobierno, y ya no hace falta presentarla en ninguna otra escuela, porque justamente consideramos que esta es una forma de mostrar también que el sistema es único, y que debemos trabajar para que eso sea también visible para el ciudadano. Ahora, si la asignación de vacantes se da prioritariamente por cercanía, por domicilio, la acreditación del domicilio, alguna vez me tocó inscribir a mis hijas en escuela pública y esto siempre era un factor de discusión, que es decir, cómo se acreditaba el domicilio, si el domicilio que figuraba en el documento, porque hay casos donde por ahí se apela a un pariente que viva cerca de la escuela si se prioriza entrar a esa escuela, ¿no? Bueno, lo que nosotros estamos haciendo es solicitar, como en otros trámites, ya sea de servicios, alguna factura que acredite domicilio del padre o la madre o el tutor del estudiante que está siendo inscrito. Así que en ese sentido es muy similar. No es solamente el documento, aunque también sirve si el documento está fijando un domicilio cercano, sino por ahí a veces uno tiene el domicilio en otro lugar que la vivienda. Bueno, sirve también algún servicio público que acredite domicilio. Ajá. ¿Y por qué, digamos, no son transparentes? Una vez ustedes determinan, ¿no? Uno elige opciones y dice, según mi domicilio me corresponde tal, prioritariamente. ¿Y ustedes van a hacer públicas, digamos, el criterio por el cual se asignan esas vacantes, o es exclusivamente 50 metros de cercanía le gana 100 metros de cercanía a la escuela? El criterio es público, es el reglamento escolar, que es una regla pública, y se va a respetar. Y no es que se fija en la distancia en sí, sino que fija un radio desde la escuela donde esos
niños o niñas tienen prioridad. Eso es importante, María, aclararlo, es para primaria e inicial. En la media o secundaria, lo que fija la prioridad es la elección de orientación que haya hecho el estudiante al hacer la inscripción, porque justamente no vamos a reasignar de acuerdo a cualquier decisión nuestra, sino justamente respetando esa orientación, que muchas veces en el barrio por ahí no hay una escuela que tiene la orientación elegida, entonces tiene que ir a otro barrio, y por ahí si en esa no hay lugar hay que ir a otro. Así que en el secundario es distinto el criterio de asignación. ¿Es solamente orientación o orientación más cercanía, digamos, en el caso del secundario? Orientación más cercanía, sí. Orientación más cercanía, pero juega un rol la orientación, dado que no todas las escuelas secundarias tienen las mismas orientaciones. Ajá. Ahora hay un tema que me parece francamente atendible que están planteando por estas horas los padres, que uno como padre, cuando va a buscar una escuela y para elegir, para decir, a mí me gustaría que mi hija fuese a esta escuela, le gusta tener una entrevista con las autoridades, conocer la escuela desde adentro. Ahora ese es un paso que uno no puede hacer hasta que ya no tiene asignada la vacante. No, uno puede ir igual a las escuelas. Las escuelas están abiertas a visitar y obviamente muestra interés. Yo, de hecho, comentaba ya cuando veníamos hablando de la inscripción online y empezó a salir la campaña pública donde informamos de la inscripción online, que había escuelas que habían hecho pequeños películas, sus alumnos contando cuál era el proyecto pedagógico que tenía la escuela, la historia de la escuela. Tuiteé una de ellas la semana pasada. Yo creo que justamente es muy importante que los padres se acerquen a la escuela a conocerla para elegirla. Así que esto no está de ninguna manera prohibido o inhabilitado, todo lo contrario. Las escuelas están esperando que se acerquen los padres. Así que, pero es un mecanismo mucho más informal. De repente, si uno busca por ahí escuelas públicas secundarias, uno sabe que en una determinada fecha se hacen reuniones con los padres y que en ese contexto le explican el proyecto educativo. Porque el instructivo, estaba mirando, recién había varias personas que lo mostraban por Twitter. Dice sí, que lo que hay que hacer es primero ir online, primero hacer la inscripción y después se consigue una entrevista con la directora. Pero quiero separar. La entrevista con la directora es para presentar la documentación, que es lo que decía al principio, pero sugerimos nosotros que antes de esa entrevista se acerquen a la escuela a conocer el proyecto. Me parece que es muy importante. Lo que no es parte del proceso formal de inscripción online. Pero sí es... Claro, pero ustedes dejan liberado a la escuela cómo atiende o las posibilidades que tenga para atender a esa comunidad de padres y la organización. Yo lo que digo es que más razonable es decir, no sé, 15 días antes o un periodo antes del momento de la inscripción, cada escuela tiene que abrir opciones para que los padres vayan a conocer el proyecto educativo. Tomo la sugerencia, pero es lo mismo que pasaba antes. Siempre estuvo librado a la escuela esa forma de comunicación. Me parece que lo que está planteando, que es algo que algunas escuelas hacen, no todas, de generalizarlo puede ser una linda manera de promover el proyecto. Esta idea de que haya un día o una jornada de presentación de la escuela, pero esto algunas escuelas ya lo hacen hoy, y la verdad es que es una forma de conocerla. Lo que quiero decir es que en eso no cambió absolutamente nada con respecto al pasado el sistema. Nosotros lo que hemos hecho es formalizar un proceso de inscripción que... No, sí cambió, porque cuando me pasó a mí, cuando uno se acercaba a la escuela, iba y llevaba los papeles y tenía además, como estaba obligado a ir a todas las opciones que tenía trato con esa directora, con las autoridades de la escuela, y ese trato eventualmente le daba a uno pautas para poder tomar la decisión finalmente. Ahora el trato es, según establece este procedimiento, una vez que ya la vacante está asignada, a esto me refiero. Pero es que no, porque no está prohibido el trato anterior. Bueno, pero una cosa es la prohibición y otra cosa es que, porque digo, se tienen que organizar las escuelas. Antes te tenían que tomar el trámite. Bueno, pero es que ahora en la escuela que vos elijas como principal, en esa escuela te van a tomar el trámite, vas a tener la entrevista con la directora. En la escuela que una vez que me asignaron la vacante, no antes. No. Nosotros recibimos la documentación antes de asignar la vacante, por lo tanto no está asignada la vacante todavía cuando vas a tener la entrevista con la escuela que elegiste. Así que no es así, María. Por ahí me lo expliqué mal y lo corrijo, pido disculpas. La entrevista es previa a la asignación de vacante. Claro, pero es una vez que yo ya llené el papel online y dije quiero ir a tal escuela. ¿Cómo hago para tomar una decisión informada de la escuela a la cual quiero ir si dentro de los procedimientos no está establecido el momento en el cual la escuela me explica cuál es su proyecto educativo? Es que nunca estuvo establecido, María. Por eso digo que me parece una forma que se puede establecer, pero que nunca estuvo establecido. En eso no cambiamos el reglamento. Habría que cambiar el reglamento. No quisimos cambiar el reglamento porque... Imagínense con la polémica, ya se armó sin tocar el reglamento, si cambiamos el reglamento hubiera sido peor.
Me parece una buena sugerencia que tomo, pero lo que quiero decir es que no cambió con respecto a antes el sistema. En ese sentido, la escuela que uno elegía antes iba, se sentaba con la directora, ahora también lo va a hacer, ante la asignación de vacantes, y lo que tenía que hacer en ese caso era, si no le asignaban la vacante en esa escuela, ir a presentar la documentación en otra escuela, cosa que realmente era una incomodidad porque había que No, repetir. yo entiendo y me parece incluso que puede ser un sistema más transparente y más cómodo, pero la verdad es que el hecho de tener que ir a la escuela te producía un contacto con esa escuela en la que vos ibas a pedir una vacante. Me parece que dado este cambio, que ahora es todo por internet, buscar garantía de cómo se produce el acercamiento de los padres a las escuelas y las autoridades de las escuelas para explicar el proyecto es fundamental. Bueno, me parece una buena sugerencia hacerlo. Vamos a plantear el cambio de reglamento. Ujú. Vamos paso a paso. La verdad es que el contacto lo sigue teniendo, pero tomo el tema de que sea obligatorio hacerlo antes de la inscripción. Ajá. Bueno, entonces este sistema es, como decíamos, ¿no? Para de lo que es la cantidad de estudiantes que tiene el sistema público de la Ciudad de Buenos Aires, un porcentaje acotado, que son los que están entrando a la escuela, al jardín, a la primaria, o se están cambiando del sistema privado al público o al secundario. Estimamos que son unos 50.000 los que van a hacer uso de la inscripción online. Decía, ya tenemos más de 2.000 en estas primeras horas, justamente por la alta demanda que ha habido de inscripción, así que, y estamos procesando más de 15.000 de gente que había hecho la inscripción previamente en la escuela, así que ya tenemos un buen porcentaje de gente que ha hecho la inscripción. Obviamente, repito esto, no hay apuro para hacerlo, hasta el 22 de noviembre hay tiempo. Claro, eso es importante, que nadie se frustre en caso de que hoy tenga alguna dificultad y que esto no le va a perjudicar las chances de conseguir la primera opción, ¿no? De la escuela. Ahora, para buscar información también, pues por ahí un padre quiere saber qué opciones tiene, sobre todo en el caso del secundario, que como nos decía hay distintas orientaciones. ¿Dónde puede haber información para eso? Porque yo para pedir una escuela determinada tengo que saber qué quiero. Bueno, en la misma página, en la inscripción escolar, que es una página de ingreso, ahí hay información, hay correos electrónicos, que es soporte.inscripción@ue.edu.ar, y allí respondemos todas las consultas, inclusive consultas respecto a escuelas específicas o direcciones de escuelas que quieran conocer. Así que estamos a absoluta disposición para ayudar en lo que sea. Bueno, y aprovecho para hacer una consulta electoral, porque si bien parece que hubiese pasado añares, hace apenas 10 días que hubo elecciones legislativas y en el PRO están rápidamente haciendo algunos movimientos de cara al 2015. ¿Podemos vincular su mudanza a la provincia de Buenos Aires, algún tipo de estrategia electoral que estén armando? Se había hablado de que María Eugenia Vidal podía también ir a ser candidata en provincia de Buenos Aires. No, el movimiento tiene que ver con una ayuda que estoy dándole a mi mujer con un tema en la provincia de Buenos Aires. Yo vengo trabajando ya en el interior de la provincia de Buenos Aires, estuve haciendo campaña acompañando a nuestros candidatos y entiendo que es un trabajo que hay que hacer. Nosotros estamos convencidos que la provincia de Buenos Aires es muy importante en el proyecto de Mauricio Macri 2015, así que voy a estar seguramente ayudando a María Eugenia o a quien se defina, a Jorge Macri, a quien se defina que sea el candidato, vamos a estar trabajando con ellos para consolidar el proyecto de Mauricio 2015. ¿Desde el interior de la provincia, entonces? Más que nada en el interior, estuve recorriendo fuera del conurbano, digamos, lo que es la cuarta, la sexta, la séptima sección electoral. Estuve recorriendo bastante toda esa zona y acompañando a nuestros candidatos en esa zona, que la verdad que tenemos más de 70 concejales electos ya en la provincia. Creo que es importante como una primera base sólida para encarar un proyecto 2015. Bueno, Esteban Burrich, muchas gracias. Gracias a usted, María. Buen día.